Seguir con este tema, hermanos. Dice su manual: se establece el gran poder del Espíritu Santo. No nos damos cuenta con lo que hemos visto, que es la influencia de ese Espíritu Santo en nosotros, los que nos va a llevar a ese cambio, a esa vida en santidad. Dice: Él es aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, y esa misma tercera persona de la Trinidad es la que nos da ese eficaz poder transformador para vivir según el Espíritu, es decir, de manera que podamos agradar a Dios. Si somos de Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, no parcialmente, sino con todo su poder. El poder de la resurrección. Es por eso que vemos en los pasajes que hemos leído, Él nos da vida para poder vivir esa vida en santidad. Por eso es que la base es la resurrección de Cristo. Dice, les voy a leer el 9 en mi versión: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Claramente el apóstol enseña que debemos tener a Cristo y al Espíritu Santo. No podemos tener a uno sin el otro. Entonces no es lo que a veces erróneamente se enseña, que primero se recibe a Cristo y que luego en otro momento se recibe al Espíritu Santo. La salvación, la regeneración es obra especial del Espíritu de Dios y no ocurre sin su divina intervención. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos arrepentimos, el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros porque Él es el que nos da esa capacidad para poder arrepentirnos. Si no, lo hacemos por compromiso, porque me hicieron pasar al frente y ahí estás, pero no hay un entendimiento de lo que es en realidad. Hasta que el Espíritu Santo viene a través de su palabra, podemos nosotros decir que somos hijos de Dios. Es indispensable que un hijo de Dios tenga al Espíritu Santo en su vida, pues sin la poderosa obra del Espíritu no hay salvación, no hay regeneración, no hay cambio ni victoria sobre el pecado. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces ese es el fundamento de nuestra vida cristiana. Él es el que nos da la capacidad para obedecerlo. Él nos da la capacidad para mantenernos en esa santidad. El poder de una nueva vida que rechaza el pecado y vive para agradar a Dios viene del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que nos da el Espíritu Santo, ese poder para rechazar el pecado y vivir agradándole a Dios. Es un poder transformador que nos da vida, que da vida a los muertos en delitos y pecados. Él es quien actúa en nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo nos está cambiando, santificando, preparando para el cuerpo inmortal. En 1 Corintios 15:4 nos dice que nos va a dar un cuerpo espiritual que tendremos en el cielo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos está cambiando, y lo vimos en la ley del Espíritu en Ezequiel. Entonces Él nos va a capacitar y nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida en santidad. El Espíritu Santo es nuestro guía. Ahora, la idea de guía aquí tiene que ver con mostrarnos el camino correcto. En el pasaje, en el 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿guía de qué? Para mostrarnos el camino correcto, evitando el pecado y buscando la justicia.
No es esa idea popularizada en vuestros días de que el Espíritu de Dios nos va dictando a dónde ir, con quién conversar, qué empleo aceptar, qué viaje hacer, etc. Esa guía no. Nos va a llevar a dejar el pecado. No cosas triviales. ¿Qué torta me como, Señor? ¿Cuál no me va a hacer daño? ¿Cómo que ese es Dios? O sea, es un entendimiento. Él nos va a guiar, evitando el pecado y buscando la justicia, hermanos. Eso es lo que nos lleva el Espíritu Santo, no a esas cosas. Porque decimos, qué testimonio, ¿no? Dice, Dios no es un guía turístico, ni mucho menos un agente de empleos. La preocupación de Dios en tu vida y en mi vida es que no pequemos. El pecado es lo que trae la ira de Dios. Es el pecado aquello que causó la muerte de Cristo, que el Espíritu ha venido para librarnos. El pecado en nosotros, esa tendencia nuestra a complacer los deseos de la vieja naturaleza adámica, es la preocupación del Espíritu de Dios. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Eso es lo más importante. A veces, y estudiando esta clase, decía, Señor, porque ¿qué pasaba que antes, no? Ahorita ya no. Pero Señor, mi don, y que quién sabe qué, con qué me voy a casar, y acá, ¿no? Y estaba viendo un comentario de unos pastores de jóvenes, Kim Richards y uno que su esposo le dicen el jaguar. Y decían, hay eso de que Dios tiene a alguien para ti, porque imagínate, esa persona que Dios tiene para ti no toma la decisión correcta y se va con otra persona, pues ya ahí cambió el plan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, decían, Dios tiene estándares que tú puedes aplicar para escoger a la persona. Y tú decides. Tú vas a decidir con quién, pero no es que, es que uno, ahí Dios lo tiene para mí. No, Dios nos dio, Dios da principios sobre los cuales establecer fundamentos de cómo saber elegir bien. O sea, Dios nos dio esa libertad de decisión, acordémonos de eso. Dios ya lo sabe por su preconocimiento, ya lo sabe, pero nosotros tenemos que establecer esos principios, y es lo mismo con toda decisión que nosotros tomamos en nuestra vida. Dios establece principios en los cuales tú te basas para tomar alguna decisión, para que lo que tú pidas o lo que tú quieres hacer, Dios lo bendiga. No es que Dios te diga, vas a hacer esto o tienes que hacer esto. No, hay principios en los cuales Dios te va a decir sobre qué ir, hacia dónde ir. Porque muchas veces es lo que acabamos de ver. Pensamos que Dios es un guía turístico. Señor, ¿dónde voy a vivir? Dime si en Prado Sur, Monterrey. No, yo quiero Monterrey, Señor. No, Él va a guiar. De hecho, lo ha dicho mi papá. La paz es el punto bueno o es el visto bueno para que tú tomes una decisión. Si no hay paz, entonces no tomes la decisión. Si hay paz en tu corazón, tómala, porque viene de Dios. Porque la paz es una paz que no viene de este mundo, que la trae el Espíritu Santo. Y es en esa guianza, pero primero tuvimos que tomar en cuenta a Dios. Mire, para basar ese principio, porque Dios nos dio decisión, libre decisión, ¿no? Inclusive, cuando estudie soberanía de Dios, ya mejor ni le digo. Esa decisión está de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, hay un principio sobre el cual basar nuestras decisiones, hermano. Porque muchas veces no te va a decir así en un sueño y te vas a ver en una playa, ahí vas a vivir, no. O no te va a decir,
Es como a veces dicen los jóvenes, no, ay, la primera que vea, Señor, va a ser, ¿no? Y pasa una ancianita, no, pues no. Entonces, ¿qué? No. O sea, lo estamos viendo. ¿Qué es lo que nos... Y lo acabamos de ver. ¿Hacia qué nos guía el Espíritu Santo? A no pecar, a buscar la justicia. Pero hay principios. Acompáñenme a Proverbios. Ese es el principio para tomar decisiones. Alguien que lea en su Reina Valera española, Proverbios 3 del 5 al 7, por favor. Ahí está el principio, hermano, y apréndaselo. ¿Del 5 al 7? Sí, por favor. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice la Nueva Versión Internacional: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Ahí está el principio en el 6, es el que se debe de aprender. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Cuando tú quieres reconocer al Señor en tu camino, es tomarlo en cuenta. Señor, quiero hacer esto, ¿cómo ves? Te lo pongo en tus manos. Eso es reconocer al Señor en tus caminos. Y ya cuando tú tomes la decisión, aunque esté mal o esté incorrecta, ¿qué dice Proverbios 3:6? Él, en su versión, enderezará tus veredas. ¿Tomaste en cuenta a Dios? Señor, quiero hacer esto. Señor, ¿a dónde voy? Te lo pongo en tus manos. La decisión que tú tomes, Él la va a corregir. ¿Por qué? Porque lo reconociste, porque buscaste su consejo. Y estamos aplicando lo de Santiago que leímos al principio. Si Dios quiere, iré a tal lado. Pero ya lo reconociste y ya Dios pone paz en tu corazón, tomas tu decisión, es buena o es incorrecta, Él lo va a enderezar. Él se va a encargar de hacer lo correcto en todos los aspectos de tu vida. Ese es el principio. ¿Cómo seguir la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí está. Reconócelo en todos tus caminos y Él añadirá, dice esta versión, allanará tus sendas, corregirá tu camino. Él, pero ya lo repusiste, ya lo reconociste primero, porque lo veíamos en la clase. Dios no es un guía turístico, no, Él te va a llevar a la santidad. En lo demás, en tu vida cotidiana, tú tienes que reconocerlo en tus caminos. Entonces, tenemos que entender ese principio, hermanos. Acuérdense que es principios y es esa y conforme vamos avanzando, hermano, no quiere decir que Dios no te diga qué hacer o qué cosa hacer, ¿no? Pero depende a la intimidad que tú tengas con Dios. Mientras más íntimo seas tú con Dios, más personalmente te va a decir. ¿Por qué? Porque en esa intimidad con Dios, cuando tú estás en intimidad con Dios, ¿qué estás haciendo? Estás buscando su camino, estás siguiendo sus preceptos. Y estando en esa intimidad con Dios, Él te va a decir: oye, vete para acá. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor va a pasar algo malo. Y nos ha pasado a muchos de nosotros, que Dios nos ha guardado. Pero es en esa intimidad con Dios. Pero es reconocerlo en todos tus caminos. Ese es el principio. ¿Cómo obra? ¿Cómo obra el Espíritu en nosotros? Cristo habló de esto mismo cuando dijo en Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La obra del Espíritu de Dios es aplicar la Biblia, la palabra de Cristo, al vivir diario de un hijo de Dios. Por la Biblia, Él nos enseña lo que es correcto, lo que está conforme a la voluntad de Dios y lo que es pecado de la carne. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Nos recuerda pasajes: oye, acuérdate de esto. Y tú, ching, Señor, sí es cierto, lo estoy haciendo mal.
Entonces, Él nos va a recordar su palabra. Pero si no tenemos su palabra, ¿qué nos va a recordar? Pues nada. Por eso, cuando está esa historia donde está Jesús con los 5,000 y les dice a sus discípulos, ustedes denles de comer. ¿Qué dicen los discípulos más adelante? ¿Qué les dice? Tenemos tantos panes y tantos peces. Y Dios multiplicó lo que ellos tenían. Nos está dando una enseñanza que lo que tú tienes de palabra, Él lo va a multiplicar. Pero si no traes nada, si no la lees, si no la estudias, ¿qué va a multiplicar? Va a multiplicar y va a bendecir lo que tú tengas de conocimiento. Y te va a ayudar. Parte 2. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero leérselas en esta versión. Así que, queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Y muchas veces vemos, y lo dice el manual, pareciera contradictoria esta amonestación. ¿Cómo pide que nos preocupemos por nuestra salvación cuando indica que es Dios por medio del Espíritu Santo quien pone en nosotros corazones tanto el querer como el hacer su buena voluntad? Vivir para Dios, ahí viene la explicación. Si no se han dado cuenta, es algo que ustedes y yo escogemos, que inclusive esa decisión Dios en su soberanía la tiene predestinada. No es algo que Él impone a la fuerza. Un cristiano debe de vivir para agradar a Dios, no para satisfacer su carne. Vivir para la carne es un camino de autodestrucción, trae muerte. Vivir para Dios trae glorificación. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice: ocupaos de vuestra salvación. ¿Qué es lo que estamos viendo en Romanos? Que vivamos bajo el Espíritu, que dejemos de pecar. Eso es lo que nos está diciendo. Ocupaos de la salvación, no que se pierda, porque muchos lo toman para versículo de que se pierde la salvación. No, sino que vivamos de acuerdo al Espíritu Santo, obedeciéndolo. Es como en la escuela, cuando tú ibas a la escuela, ahorita aquí en el instituto, si usted no entrega los exámenes, ¿qué va a pasar? Que va a reprobar y no va a pasar de año. Entonces es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú vive en santidad, busca la santidad, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, como el Espíritu Santo está influyendo en ti para que tú lo obedezcas, mantente, persevera en Él. Si ya te caíste, levántate y vuélvete a levantar y sigue adelante, sigue permaneciendo en su palabra. Eso es lo que nos dice ese pasaje, hermanos, de que nos mantengamos en el Espíritu. ¿Y cómo es mantenerse en el Espíritu? Leyendo su palabra, aplicándola. Dice en Romanos 8:13: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La nueva naturaleza de Cristo en nosotros nos hace desear las cosas de Dios y nos da poder para hacerlas. Porque ¿quién va a querer leer la Biblia? ¿Alguien sin Cristo? ¿Usted la leía sin Cristo y qué hacía? ¿No? No entendía. Y ahora que usted la estudia y la medita, a mí me ha pasado que estoy leyendo la palabra de Dios y como un viaje, y estoy en lo que se está viviendo. Y estoy acá en la historia, ¿no? Cuando leo Daniel, y Daniel propuso en su corazón, ¿no? Y me imagino el palacio ahí, Daniel, y que le dice: no va a comer carne, no va a comer verduras. O sea, ya es un panorama diferente, ¿no? Ya se hace parte de nosotros esa palabra. Ya la entendemos, hasta nos gozamos, hasta lloramos cuando Dios nos reprende, o cuando Dios nos dice: ¿sabes qué? Tú estás en problemas y Dios te dice: yo estoy contigo, y tú, oh, Señor, ya la vives, ya la experimentas, ya podemos decir que es viva y que es eficaz, hermano.
Dice el manual, el que ha venido para residir en nuestro cuerpo, esto entiéndalo bien, el que vive en nosotros, dice el manual, es santo, es poderoso, también es nuestra guía. Yo, por cuenta de mi naturaleza adámica, no soy buen consejero para mí mismo. Si sigo mis inclinaciones personales, regresaré a vivir como lo hacía antes de conocer a Cristo en la carne. Vamos a Gálatas 4:8. Entonces, ¿quién vive en nosotros? Alguien santo, alguien poderoso. Ciertamente, en otro tiempo pasado, dice el apóstol, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿A quién servían ustedes, hermano? ¿No? A su virgencita, ¿no? A su morenita, le dicen, ¿no? O a sus hijos, a su trabajo, a lo que usted adoraba, que tomaba el centro de su corazón, dice. Mas ahora, conociendo a Dios, ¿ahora qué hacemos? Lo conocemos. O más bien, siendo conocidos por Dios. Yo creo que esta es una afirmación muy importante para nosotros. Porque yo puedo decir que conozco a Andrés Manuel López Obrador, pero otra cosa es que él me conozca a mí. No me conoce. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Lo conoces, pero más importante, Él nos conoce a nosotros. Él conoce tu nombre, Él sabe lo que estás pensando, Él sabe los deseos de nuestro corazón. Entonces, hermano, Él nos conoce, dice, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo? Si ya viste la gloria de Dios, su esplendor, ¿cómo quieres volver al pasado? No se puede. El cambio en Cristo es radical, hermanos. Amén. Sí, amén. Es como si estuvieras en el desierto y te encontraras, ¿cómo se les llama? Como dunas o no sé, que son como cuerpos de agua con... Y se encuentra un oasis. ¿Qué haces? ¿Te vas a regresar al desierto? Pues no, te quedas ahí, ¿no? Pues si ya no sabes para dónde ir, te quedas ahí a vivir. ¿Por qué? Porque encontraste ese sustento, encontraste esa vida en Él. Entonces es lo mismo con la vida en Cristo. Usted sabe cómo vivía antes sin Cristo. Vivíamos mal, vivíamos sin esperanza, con miedo a morirnos, porque la vida es frágil. Y lo vio en el COVID. La vida es frágil, muy frágil. Con una cosita ya nos andábamos muriendo. Pero es gracias a Cristo que nos dio otra oportunidad y estamos aquí. ¿Cómo volver a lo de antes? Dice el apóstol Pablo. Más ahora que Dios nos conoce a nosotros, que nuestro nombre, dice su palabra, está escrito en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista, ¿se acuerda de esa alabanza? Cuando allá se pase lista, va a estar nuestro nombre presente. Entra en el gozo de tu Señor. Estaba viendo, este es un extra, vi un comentario de Sugel Michel que habla acerca del gozo, porque todo esto que estamos viendo de vivir bajo el Espíritu, lo acabamos de ver más adelante, nos va a llevar a la glorificación, al gozo de su Señor. ¿Qué significa o qué nos dice Sugel Michel de la palabra gozo? Dice, es la música que suena cuando nuestro corazón está en sintonía con la frecuencia de la gloria de Dios. Es la convicción que, sin importar lo triste de nuestra circunstancia y debilidad de nuestros cuerpos, estamos seguros que nuestro soberano Dios nos ama. Es eso que hay dentro de nosotros a pesar de lo difícil. Porque muchos hacen sinónimo la alegría con el gozo, y es muy diferente, porque el gozo es, a pesar de tu circunstancia, estar confiado en tu Señor. Amén. De que Dios está presente. Dios me ama. Y si Dios me ama, todo lo que me está pasando es para mi bien. Y es entender eso, hermano. Eso es el gozo.
Por eso es que les digo, cuando estamos en el tiempo de adoración y de alabanza, hermano, mi adoración no depende de mi estado de ánimo, porque mi estado de ánimo varía un buen. Inclusive antes de pasar a cantar, ya me peleé con los de alabanza, que no sale el audio, que ya nos equivocamos. Entonces mi adoración no puede estar basada en mis sentimientos. Mi adoración y mi alabanza está basado en lo que Dios es para mí. Él es mi sustento, Él es mi amor, Él es mi todo. Y yo por eso lo alabo y lo adoro. Por eso es que si estamos tristes, pues con más razón acercarte a adorar a Dios. Porque Él va a quitar tu lamento en gozo. Él va a cambiar tu tristeza en alegría. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Dice, pero si sigo las instrucciones del Espíritu Santo, me guiará por hermosos caminos de rectitud, ¿no? Y lo vemos. De hecho, Jesús dice, ¿no? Que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, va a estar difícil, complicado, porque pesa. Y lo vimos con el mismo Jesús. Le tuvo que ayudar a alguien. Pero es esa analogía de que así como una persona ayudó a Jesucristo a cargar la cruz, Él nos va a ayudar a nosotros a cargar la nuestra y a seguir adelante. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dice Él, o sea, ¿quién? El Espíritu Santo me conforma a la imagen de Cristo. Antes era esclavo del pecado, ahora un nuevo poder ha entrado en mi vida para romper ese yugo y guiarme poderosamente en la senda que agrada a Dios. La otra vez estaba escuchando una opinión que decía, y me quedó muy clara y dije, la voy a tomar por propia, porque a veces ponemos este ejemplo, ¿no? Que no le hemos llegado a Jesucristo ni a los talones, pero estamos haciendo una comparación de que es imposible. En términos humanos sí, pero ahora ¿quién está con nosotros? Y lo acabamos de ver, Él nos va a poner a la imagen de Cristo. Entonces no es imposible para nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo. Es imposible para los que no creen, para los que no conocen, pero nosotros sí podemos llegar a la estatura de Cristo. Porque a veces lo usamos de pretexto esta frase para pecar, para fallar. Es que pues no le puedo llegar ni a los talones. No, sí puedes. Con el Espíritu Santo sí podemos. Ese es nuestro estándar. Esa es la medida a la que tenemos que llegar, hermano. Entonces, no nos derrotemos antes de nada. De hecho, Él nos ha dado victoria. Y lo vimos en Romanos. Ahora que somos hijos, somos herederos. Y ahora que herederos, coherederos con Cristo. Entonces, Él nos ha dado la victoria. Dice, antes era esclavo de la carne. Ahora, dígalo usted, ahora soy hijo. Otra vez dígalo, ahora soy hijo. Libre para obedecer a mi Padre. Somos libres para obedecer a nuestro Padre. Antes, que no nos dejaba obedecer el pecado y no podíamos, pero ahora diga el débil, fuerte soy. El triste, alegre estoy. Entonces ahora tenemos esa libertad, ese poder, hermano. Ese Padre, vamos a ver esto muy importante. Ese Padre no es un Padre consentidor, permisivo, que no le importa mucho lo que usted haga, sino un Padre que controla y gobierna en su justicia. Él sí ve lo que hacemos. Él nos corrige por lo malo que hacemos. Él sí. Usted y yo no, porque y en comparación con sus hijos, ¿no? A mí había veces que luego, cuando estaba chiquito, molestaba mucho a mi hermana, o no hacía caso en mis prados. Ahí está la fecha. Y bueno, yo en la casa así. Y me decían mis papás, vas a ver ahorita llegando a la casa. Si me lo decía mi mamá, pues me decía, pues no pasa nada, ¿no? Cuando me lo decía mi papá, sí me daba miedo. Dije, no, pues ya fue. Y hubo varias veces, muy pocas,
que sí llegué y yo iba con miedo, y yo, pues, Señor, perdóname, ya me preparaba, ¿no? Y se les olvidaba a mis papás. Pero a Dios no se le olvida lo que nosotros hacemos. Él quiere que corrijamos el camino. Él sí, ¿por qué? Porque el estándar es santidad en nosotros. No puede haber no podemos entrar 99.9% santos al cielo. Tenemos que entrar 100% santos. Por eso todo el tiempo, hermano, estamos, porque nuestro estándar es santidad completa en nuestras vidas. Dice, y su Espíritu Santo me da la fuerza para seguir en ese camino de obediencia. Entonces, no es permisivo, está atento, pero nos da el poder para obedecer. Y para finalizar, hermanos, dice, en la vida cristiana, mi parte es andar, mover, trabajar, obedecer, sudar, sufrir, seguir con fidelidad. Lo que le corresponde al Espíritu Santo es apoderarme y mantenerme en la senda de rectitud hasta llegar a la meta de la gloria con Cristo. Amén. La tenemos de gana, hermano. Les decía en la clase que estábamos estudiando Romanos 7, que nos mostraba a una persona sin Cristo, lucha con el pecado, pero es vencido. Nosotros luchamos y tenemos la victoria asegurada, que es la glorificación, que es que Dios un día nos va a llamar ahí y el pecado va a ser eliminado de nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta clase.